Bueno, estamos en la parte 2 de esta formación. Ya una vez que pasemos esta clase y empecemos a practicar, yo les dejo una evaluación en la plataforma que cada una pudo ingresar hoy día en la mañana. Ingresando a esta plataforma y llenando esta evaluación, van a después poder recibir el certificado para todas las que no pudieron conectarse hoy día, me estuvieron escribiendo harto de que no se podían conectar. Entonces todas las que participen y llenen la evaluación van a poder recibir el certificado, ¿ok? Haciendo un recuento un poco de lo que estábamos viendo ayer, es súper importante el testeo muscular de precisión. Ya estábamos viendo con las argollitas, ¿cierto? También vimos con los dedos pulgares, con nuestros dedos y brazos estirados, también con las rodillas y también estuvimos viendo por ahí con el péndulo, por si alguna tuviera péndulo. Ok, lo que vamos a ver hoy día va a ser cómo realizar la liberación de emociones atrapadas a nosotras mismas y a otras personas, ya ética y autocuidado y tips para tener un buen ciclo. Entonces, una vez que nosotras nos hacemos una liberación emocional, podemos practicarla con otra persona y luego de eso, cuando hacemos una liberación, tenemos que siempre hacer una transformación de esas creencias o de esa memoria emocional que estamos liberando. Entonces, si estamos liberando una memoria emocional, por ejemplo, de sexualidad, es importante importante aquí enfocarnos en cómo vamos a transformar eso que nos mostró la liberación, ¿ya? Entonces aquí vamos a estar todas compartiendo juntitas para poder resolver preguntas y dudas con respecto a- al trabajo de la liberación. A ver, la estoy leyendo. ¿No sabes cómo ingresar a la plataforma para la evaluación? Yo lo mandé por el chat de WhatsApp y también lo mandé al mail, ya para que revisen su spam, sus correos no deseados. A veces se escabullen los correos de Florecer, pero la idea es que puedan ingresar, y si no pueden ingresar, escríbanme, ¿ya? Después en un momento voy a abrir el chat de WhatsApp para que hagan preguntas y resolvamos dudas de acuerdo a lo que hemos estado trabajando. La clase de ayer sí quedó grabada. Vieron aquí, Y confirmaron, restableciendo un vínculo saludable. aquí confirmaron que le había enviado el mail. Bueno, entonces, realizar atención a otras personas. Primero, saber bien la interpretación de cada fase del ciclo. Ya es súper importante lo que hablábamos ayer con respecto a las fases del ciclo. Eso parte del autoconocimiento y de la autoexploración, porque esta técnica de liberación de emociones atrapadas la vamos a realizar para poder liberar emociones que se manifiestan en alguna fase de nuestro ciclo. Yo les voy a mostrar ahorita una imagen de como el paso a paso de esta liberación, que también se los voy a compartir para que ustedes también lo puedan compartir y lo puedan realizar a partir de como estas indicaciones. Yo me basé en el código de la emoción. Les hablaba ahí ayer un poco del doctor Bradley Nelson, que él es un doctor que hablaba sobre que las emociones se quedaban atrapadas cuando nosotros no éramos capaces de enfrentarla o manifestarla. Y la idea que se me ocurrió a mí, a partir de trabajar mucho con mujeres, fue que había muchas emociones que yo observaba que las mujeres tenían almacenadas en sus úteros y que se materializaban en cada una de las fases del ciclo, y que estas emociones podían venir de generaciones anteriores, de la gestación, del parto. Entonces, a todas las que estuvieron ayer y las que no estuvieron igual lo pueden practicar hoy día, vamos a hacernos una autoliberación emocional,
¿ya? Entonces esta técnica es súper simple, todas las personas lo pueden aprender, por eso yo siempre lo enseño, porque es una información que todo el mundo debería tener al alcance de su mano, porque todo el mundo en algún momento tenemos conflictos ahí con alguna emoción no expresada, y ahí es cuando se almacena, nos genera un dolor, nos resfriamos, ¿ok? Entonces la idea de esto es que ustedes puedan conectarse ahora respirando y realizar el testeo del que estuvimos practicando ayer. Si no saben cuál es, ya lo vamos a volver a practicar. Entonces, hay una respuesta muscular que viene del inconsciente y que es a partir de las manos o también a partir del péndulo. Si alguno de ustedes tiene péndulo, usen el péndulo. Si no tienen péndulo, háganlo con sus manos. Entonces pueden preguntar, dame tu sí. Mi sí es así. ¿Ya? Y después, dame tu no. Y a mí se me sale enseguida, dame tu sí, dame tu no, dame tu sí, dame tu no. Entonces, practíquenlo ustedes, donde sea que se encuentren, empiecen a practicarlo. Tenemos el otro, que es estirando los brazos, ¿ya? Dedos índice a la misma altura. Pregunto, dame tu sí, están los dos al mismo nivel. Dame tu no. Uno se me achica, uno se me acorta, ¿ok? Tenemos entonces argollas, dedos, entrelazamos los deditos y separamos los pulgares. Los dejo a los dos a la misma altura. Dame tu sí, están los dos a la misma altura, dame tu no. Uno se achica, se acorta. Entonces, ese acortamiento es la respuesta muscular inconsciente que tiene nuestro cuerpo para darnos esta respuesta de algo que nosotros estamos preguntando. Entonces, identifiquen el sí y luego identifiquen el no, ¿ya? Pregunten si no saben cómo se hace y cuéntenme si van bien. La estoy leyendo. No vamos a hacer ninguna pregunta en respecto a emociones, solamente pregunten cuál es su sí y cuál es su no, nada más, ¿ya? Chile. ¿Ok? Aquí conectada con el sí y el no, súper. Paola, ahí pregunta cuál es tu sí, cuál es tu no, no preguntes nada más. Perfecto, perfecto. ¿Cómo van las demás? ¿Hay alguna que no se haya enterado de lo que es un testeo muscular de precisión y tenga dudas? Escríbalo. Testeo muscular de precisión. Sí. ¿No saben? ¿No vieron la clase de ayer? Ya, perfecto. Entonces, si no saben cómo se hace, es una respuesta inconsciente que genera el acortamiento de una parte de nuestro cuerpo, generalmente las manos o los pies. En el caso de que, por ejemplo, una persona no tenga manos o no tenga pies, lo podemos utilizar en ambos casos, ¿ya? Si no tenemos manos ni tampoco tenemos pies, lo podemos usar con el péndulo. Entonces, estábamos hablando de que está argollas. Entonces, yo pongo las manos así, entrelazo mis dedos, pulgar e índice, y pregunto, dame tu sí, y después pregunto, dame tu no. Dame tu sí, dame tu no. A mí me genera esa respuesta. El sí es que no se separan y el no es que se separan, ¿ok? Obsérvalo en ti. Esta técnica no requiere de la mente, porque si estamos pensando en que, que esta cuestión es mentira, que no sé qué, y no creemos, obviamente que no vamos a tener una respuesta o nos vamos a sentir como un poco bloqueadas al respecto. Tenemos esa, luego tenemos entrelazar los dedos y con pulgares, ¿ya? Pregunto, abro y cierro los pulgares, los abro y los junto. Dame tu sí, ¿ya? A mí me ponen el sí y los pulgares igual. Dame tu no, miren. Y no muevo nada más que solamente abrir y cerrar. Otra es estirando los brazos, ya para quienes hacen biomagnetismo les resulta mucho más fácil y también como al principio uno tiene que trabajar bastante la bioenergética que se llama, que es básicamente empezar a conectar con la energía del cuerpo de nosotras y de otras personas.
sobre todo si lo queremos hacer con otras personas. Esto es como trabajar con un péndulo, con radiestesia, es exactamente igual. Entonces, el tercero que compartí ayer era con las rodillas. Ahora yo ando con falda larga, pero se los voy a intentar mostrar. Entonces ponemos nuestras manitos en las rodillas, ¿ya? Estiramos nuestros pulgares, abrimos y cerramos las piernas y los pulgares, yo le pregunto, dame tú sí, y se chocan, mis pulgares se chocan. Y después le pregunto, dame tú no, y estos se separan, ¿ya? Esa es mi respuesta. Observen ustedes cuál es la respuesta que tienen. Y vayan contándome cómo les va, cómo lo perciben. Las leo, las leo. Si tienen alguna duda, ya, perfecto. Vamos a seguir avanzando entonces. Si no hay ninguna pregunta hasta el momento, voy a seguir avanzando. Ya, si todas tienen ahí manifestado el sí y el no, vamos a preguntar, ¿hay alguna emoción que podamos liberar ahora? Yo tengo un listado de 87 emociones y nosotras vamos a preguntar solamente por los números, para que no pongamos nuestra mente y no estemos interfiriendo en, es esta emoción, sino que conectamos solamente con los números. ¿Y cómo voy a saber yo qué número es o qué emoción es? Porque también trabajamos mucho con la energía del inconsciente, entonces el número que aparece siempre tiene relación, siempre, siempre, siempre. Bueno, entonces pregunten cuál es su sí, cuál es su no, y luego, ¿hay alguna emoción que podamos liberar ahora? ¿Les responde algo a las que ya están conectadas con su sí y con su no? Perfecto, aquí dicen que sí, tienes una emoción que liberar, perfecto. Aquí ya se están adelantando. Dicen que es la 10. Ya. Si la respuesta es sí, vamos a ir paso a paso. Pregunta cuál es la emoción que se alojó. Ya, mientras vamos preguntando cuál es la emoción que se alojó, yo siempre hago las preguntas del 1 al 5. Entonces, ¿es una emoción del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, del 15 al 20? Ya, vayan preguntando eso. No te resulta ninguna, Giselle. Vamos, quizás ahí ir trabajando con otra mujer para que te vaya ayudando, si no, sacúdete los brazos, lávate las manitos con un poco de agua, conecta un poco con tu respiración, si igual ahora lo estamos haciendo más rápido, pero también esto requiere de prender una velita, concentrarte, poner un vasito de agua, ¿ya? No pasa nada si al principio no se manifiesta. Hasta el número 87. Del 1 al 5, ya. Si te dice que, por ejemplo, es una emoción del 1 al 5, tú preguntas, ¿es el 1, es el 2, es el 3, es el 4 o es el 5? Y ahí te va a decir la que corresponde, sí. ¿Ok? Pregunten emoción por emoción. Al principio, como uno está trabajando con la bioenergía, que es la capacidad de conectar energéticamente con nuestro cuerpo, dice todas que sí, dice nada, no dice nada, no hay respuesta. Es un músculo que se va trabajando. ¿Ya? Ya, entonces busca, si es del 1 al 5, ¿cuál es la emoción del 1 al 5? ¿Es el 1, es el 2, es el 3? Vamos a trabajar solamente con dos emociones porque si no va a ser muy largo. Ya, si te apareció 1, 3, 4 y 5, vamos a quedarnos con la 1 y con la 3. Las primeras dos emociones que les aparezcan. ¿Ok? Entonces vayan preguntando. A las que no les está funcionando el testeo, cierren los ojos, respiren profundo. ¿Ok? Conéctense con eso que quieren liberar y transformar de sus memorias uterinas, conéctense con su útero, pidan asistencia de sus maestras, de sus guías, de sus guardianes, ¿ya? Y yo ahora les voy a mostrar el listado. Entonces, por ahí decían 3 y 5, engaño de otros y desamparo. Anoten esas emociones, 23 y 25. ¿Ya? Humillación y nostalgia. Esas son emociones que están almacenadas en el útero.
a las que a cada una le apareció 5 y 6, desamparo y pérdida, 8 y 10, esfuerzo no visto, inseguridad. ¿Ok? Anoten esas emociones, anótenlas. 12, 14, vulnerabilidad, desesperación. Nosotras podemos ir a indagar en qué momento se manifiestan estas emociones, cómo se manifiestan y de dónde vienen. ¿Ya? Si te aparece 1 y 4, es abandono de otros y no ser leal contigo misma. 7, amor no recibido. ¿Ok? Entonces, no le pongas mente, solamente vamos a ir avanzando. Nueve dicen por acá. Pena. Ya vayan viendo ahí qué emociones les aparecieron. Y nos vamos conectando con esa emoción. Ya vamos a cerrar nuestros ojos, las que ya observaron esas emociones, vamos a cerrar nuestros ojos. Nos vamos a conectar con el útero, vamos a observar el útero, ya vamos a conectar con su forma, con las trompas, con los ovarios, con la vagina, con todo lo que pertenece a la matriz. Sí, nos estamos haciendo un testeo. Entonces, cuando ya observen esas emociones, ustedes observan y sienten las emociones en su útero, si les apareció pena, si les apareció angustia, para permitirnos ir más en profundidad ahora, ¿ok? Entonces, observando a su útero, pregúntenle a su útero cómo se siente el día de hoy y también anótenlo ahí, al ladito, ¿ya? Para seguir avanzando. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces cuando ya encontramos estas dos emociones, nosotros podemos preguntar, ¿estas emociones son del pasado o son del presente? Podemos preguntar emoción por emoción o podemos hacerlo así como las dos juntas. ¿Ya? Pregunten con el testeo. Entonces, ¿esta emoción es del pasado o es del presente? Si, por ejemplo, es del presente, déjalo ahí, simplemente podemos seguir avanzando. Si te dice que es del pasado, podemos ir indagando más en profundidad. Por ejemplo, ¿en qué edad se alojó esta emoción? ¿Ya? Si se alojó en la preconcepción, en la concepción, yo lo pregunto. ¿Se alojó en la preconcepción, en la concepción, en la gestación, en el parto, en la lactancia? De los 0 a los 5, de los 5 a los 10, de los 15 a los 20, dependiendo de la edad que yo tenga también, no me voy a ir adelantando. ¿Ok? Digamos que me aparece en la gestación. Lo anoto, anoto todo lo que me aparezca, porque esta información va a ser súper valiosa para poder incluso tratarme a mí de forma convencional o para poder integrar una nueva herramienta. Vamos a ver las emociones que están acá. ¿Ya? Entonces, haciendo un recuento, lo primero que hacemos, preguntamos cuál es tu sí, cuál es tu no, pedimos permiso a nosotras mismas o a alguien más si lo estamos haciendo, preguntamos, ¿hay alguna emoción que podamos liberar ahora? Si la respuesta es sí, preguntamos cuál emoción es y vamos del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15. Si me parece que es del 10 al 15, yo pregunto, ¿es la 10, es la 11, es la 12, es la 13? Digamos que me parece que es la 13, las anoto, ¿ya? Solamente lo vamos a hacer con dos emociones porque si no nos vamos a estar muy largo. Perfecto, si una es del presente y la otra es del pasado, anótenlo porque vamos a poder seguir investigando. Por ejemplo, si la respuesta es que es del pasado y es de la preconcepción, pueden preguntar si viene del linaje paterno o del linaje materno. El listado se los voy a mandar al WhatsApp.
Ok, se los voy a mandar enseguida al WhatsApp para que lo puedan tener también. Si ambas son del presente, no importa, puedes preguntar incluso si hay una conexión con el pasado. Pregunta si es que hay alguna conexión con el pasado. ¿Cómo sale el número? ¿Ya? Cuando tú vas a preguntar por una emoción, preguntas, ¿hay alguna emoción que podamos liberar ahora de mi útero? Sí, te dice, por ejemplo, y tú vas y preguntas, ¿cuál es esa emoción que se alojó en mi útero? ¿Es del 1 al 5? ¿Es del 5 al 10? A partir de este listado. Entonces, si tú no estás en el chat de WhatsApp, lo más probable es que no te llegue esta información. Ya voy a intentar subirla a la plataforma de estudios para que la puedan tener, porque esta información ustedes la pueden utilizar con otras mujeres también, haciendo una liberación emocional a otras mujeres, ¿ok? Entonces se las voy a enviar para que la puedan tener en complemento. Listo, enviado. Perfecto, escriban si es de los dos linajes. Me sale ambas del pasado y presente. Una es de ambos linajes y la otra es del linaje materno. Escriban todo, porque una vez que escribimos todo, ya nosotros también podemos preguntar, em, por ejemplo, si esta emoción se alojó en la preconcepción o se alojó en alguna edad de nuestra vida, podemos saber si es que viene del linaje paterno o materno o si es una emoción propia. ¿Ya? Si es propia, ya sabemos que es una emoción nosotras, y si es del linaje, nosotras podemos saber si es del linaje del padre o de la madre. Luego de eso, nosotras podemos preguntar en qué fase del ciclo se manifiesta esta emoción, ¿ya? Entonces, podemos preguntar, ¿es en la fase ovulatoria, premenstrual, menstrual o preovulatoria? La plataforma de estudio yo la mandé al chat de WhatsApp. Si hay alguna que no esté en el chat, revisen sus spam, porque ahí estoy mandando toda la información. Ok, entonces, por ejemplo, si nos aparece que es una memoria propia o del linaje, ya, si es propia, dejámoslo ahí y nosotras nos vamos a avanzar en preguntar en qué fase se manifiesta esta emoción. Si, por ejemplo, yo ya no tengo ciclos, no estoy menstruando, estoy embarazada, no tengo útero, hay una combinación que se realiza con la luna. Entonces, la fase ovulatoria sería la luna llena, la fase premenstrual sería la luna menguante, la fase menstrual sería la luna nueva y la fase preovulatoria sería la luna creciente. Entonces, cuando yo pregunto en qué fase de mi ciclo se manifiesta esta emoción y yo ya no menstruo, no tengo útero, estoy embarazada, es en una luna, ¿ya? Es en la luna creciente si me parece premenstrual o es en la luna menguante si me aparece, perdón, preovulando si me aparece creciente o es en la luna menguante si me aparece premenstrual. Perfecto, ahí se aparece en la fase menstrual. Entonces ahora, ya teniendo toda esta información, ¿en qué fase del ciclo se manifiesta esta emoción? Sí, puede aparecer en más de una fase del ciclo, ¿ya? Puede aparecer en más de una fase del ciclo, porque ahí nosotros nos preguntamos cómo yo estoy viviendo en esa fase. Por ejemplo, ¿a quién le apareció aquí en la fase menstrual? Iru. ¿Cómo te sientes tú cuando menstruas? ¿Te sientes bien, cómoda? ¿Te sientes tranquila? ¿Hay alguna emoción? ¿Hay alguna inflamación? ¿Hay algún dolor físico? Ya cuando yo no me siento bien en esa fase del ciclo y me aparece una emoción que se manifiesta en una fase del ciclo, yo me pregunto, me tengo que preguntar, ¿cómo estoy viviendo esta fase? ¿O cómo estoy viviendo esta luna? ¿Ya? Por ejemplo, digamos que a varias acá le aparece que la emoción se manifiesta en la fase premenstrual. Y si yo les pregunto, ¿cómo te sientes en tu fase premenstrual? Ustedes me dicen, ¿sabes qué? Me pongo irritable, enojada, no sé, lloro de la nada, no sé qué me pasa.
es porque esa emoción que estamos liberando ahora y haciéndola consciente, se manifiesta en esa fase para poder ayudarnos a poder transformar algo que nos pasó. Entonces, por ejemplo, que a mí me aparece la emoción de la pérdida. Hay alguna por ahí que apareció la pérdida, ¿ya? Yo tengo esa emoción atrapada en mi útero. ¿En qué fase del ciclo se manifiesta la pérdida? Digamos que en la fase menstrual. Y yo te pregunto, ¿en qué momento adquiriste esta pérdida? Ya, por ejemplo, que apareció en la preconcepción. Entonces, si nosotros nos vamos a investigar más atrás, porque esta información es para poder reparar las estructuras de nuestro linaje, nosotras podemos indagar en qué pasó con nuestra familia, si es que nos sentíamos así como más desconectadas con nuestra familia, o si mi madre tuvo una pérdida antes de tenerme a mí, o si yo constantemente siento que pierdo algo, ya, o si yo constantemente estoy sintiendo que, que tengo como deseo de abortar o que eh, tengo como esa sensación de pérdida, ¿ya? Esa es una emoción que se almacenó. Entonces, trabajemos con alguna de ustedes. Si era propia, ¿no seguía con los otros pasos o sí? Mira, la emoción es propia, puedes seguir con los siguientes pasos para saber en qué fase del ciclo se manifiesta, ¿vale? Que te los voy a mostrar acá. Si sale pena y es preovulatoria, ¿cómo te sientes tú cuando estás en tu fase preovulatoria? ¿Ok? Si por ejemplo sale pena y a mí me aparece que la pena la adquirí entre los 10 y los 15 años, yo tengo que observar qué pasó entre los 10 y los 15 años donde yo acumulé esa pena. Entonces ahí me pregunto, ah, puede ser que esa pena pasó por tal cosa. Ya, a ver, estoy aquí leyéndolas. Bueno, desamparo, asco por situaciones, preconcepción, ambos linajes y manifiesta en la fase ovulatoria. Entonces ahí nosotras cuando empezamos a observar que ya tenemos esa emoción, em, aquí acabo de decir que si había, por ejemplo, mujer que tomara anticonceptivos, que estuviera embarazada, que ya no tuviera ciclos, igual sigues teniendo fases, porque está conectada con la luna igual. Entonces, si por ejemplo te aparece que la fase menstrual tiene que ver con la luna nueva, la ovulatoria, alguien que lo escriba ahí en el chat para que se recuerden. Y las que no han podido estar atentas, después les recomiendo que vean la clase de ayer también para que puedan estar ahí como más al día y así no tener que estar repitiendo de nuevo toda la información. Eso, no, menstrual, luna nueva, premenstrual, luna menguante, ¿ya? Ovulatoria es luna llena y preovulatoria es luna creciente. Entonces, si por ejemplo yo no estoy teniendo ciclos porque tomo anticonceptivos, porque estoy embarazada, porque ya no tengo útero, porque mil cosas, la luna es también una guía para poder reconectar en qué fase del ciclo lunar se manifiesta esta emoción y hacia dónde yo puedo dirigirme para poder ir reparando, restableciendo esta información. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tenga esa información de esa emoción, ¿ya? Sé que se manifiesta, por ejemplo, en la fase preovulatoria. ¿Cómo me siento yo en mi fase preovulatoria? ¿Cómo me siento yo en mi luna creciente, en la luna creciente? Si es que no tengo ciclo físico. Entonces, es súper importante esta técnica, el reconocer nuestro ciclo y el reconocer las fases de la luna, porque si no vamos a estar perdidas. O sea, ¿en qué fase de mi ciclo estoy hoy día? Hoy día yo, antes de estar acá, estaba dando una charla en un evento y de las 20 mujeres que habían, ninguna sabía en qué fase de su ciclo estaba. Ninguna. Ninguna. Todas así como, no tengo idea. Y ninguna tomaba anticonceptivos, solamente habían dos que tomaban anticonceptivos. Entonces, conocer nuestro ciclo a nosotras no solamente nos va a permitir saber qué emociones tenemos a lo largo del ciclo, sino que también qué emociones hemos ido almacenando durante tanto tiempo en las distintas fases de nuestro ciclo.
Entonces, si yo no sé en qué fase del ciclo estoy, voy a estar súper perdida con esta información, pero si yo sé en qué fase del ciclo estoy, me puedo preguntar, ah, me pareció pena y me parece que es la fase preovulatoria. Entonces, ¿cómo me siento yo después de menstruar? Ah, me siento así como insegura, me siento de tal forma. Entonces ahí yo pongo toda mi energía para poder transformar esa fase, para poder mejorar esa información que se manifiesta en esa fase. Ayer hablábamos de que la fase preovulatoria, o sea, antes de ovular, se manifiesta la energía de la niñez, y en la fase premenstrual, la energía del adolescente, mientras que la menstrual se manifiesta la energía de esta mujer sabia y en la ovulatoria es la relación con nuestro padre y con nuestra madre. Entonces, si yo me siento mal en alguna fase del ciclo, no solamente va a tener que ver con la alimentación, con las hormonas, con el estilo de vida, sino que también con esas emociones que mi ciclo me está susurrando para poder yo reparar, ¿ya? Entonces aquí es súper importante a quienes le aparezcan emociones como abuso, como desvalorización de la sexualidad, como por ejemplo ansiedad, pena, no sé, vivir la sexualidad sin autocuidado, porque ahí yo tengo que conectar con realmente cómo lo estoy pasando yo en esa fase de mi ciclo y qué pasó conmigo antes. Cuando yo me hice por primera vez esta técnica de liberación de emociones uterinas, me aparecía mucho el vivir la sexualidad sin autocuidado. Se me repetía constantemente. Y esa emoción se manifestaba siempre premenstrual. Me parecía que era la fase premenstrual la que se manifestaba. Entonces yo cuando estaba premenstrual, antes era súper, súper autoboicoteante mi fase premenstrual. Era como, yo quería hasta morirme, quería dejar de existir. Me diagnosticaron trastorno disfórico premenstrual por un desorden hormonal, pero en verdad, cuando yo fui más en profundidad y pregunté esto de vivir la sexualidad sin autocuidado, en qué etapa de mi vida se manifestó, me decía que era del linaje femenino y masculino, de mi linaje paterno y materno, pero luego se materializó también en mi edad de adolescencia, entre los 10 y los 15 años. Entonces yo me puse a hacer un recuento hacia atrás y claro, mi sexualidad entre los 10 y los 15 años había sido súper desconectada, súper loca, había tenido muchas relaciones con muchas personas, y ahí me hizo sentido y empecé a trabajar más en profundidad con mi fase premenstrual y empecé a darme el amor que necesitaba en esa fase, a trabajar con mi cuerpo, a conectar con el autocuidado, con la autovaloración, ¿ok? Entonces aquí las estoy leyendo. Por ejemplo, yo en luna negra ando súper para adentro, no muy sociable y ahora coincide con mi fase preovulatoria. Sí, es muy normal, porque cuando nosotras tenemos ciclos internamente, esos ciclos lunares externos no tienen por qué ser compatibles. Por ejemplo, yo ahora estoy menstruando y estoy menstruando en luna menguante, ¿ya? Puede ser que hay gente que menstrua en luna nueva, puede ser que hay gente que menstrue en luna creciente, en luna llena, y eso es otra cosa. La luna externa, cuando nosotros menstruamos en alguna de las diferentes lunas, claramente nos entrega mucha información también, ¿ya? Pero cuando nosotras ya no tenemos ciclos físicos, porque no ovulamos y no menstruamos, la luna externa es la que nos va guiando en torno a nuestros ciclos. Entonces, si por ejemplo le queremos hacer esta técnica a alguien que ya no tiene útero, tenemos que preguntar en qué fase del ciclo lunar se manifiesta esta emoción. Ponte tú que aparezca que es la luna menguante. Entonces ahí nosotros le decimos a esta persona como, observa la luna menguante, observa cómo te sientes, cómo cambia tu energía, cómo cambia tu estado de ánimo, porque que no tengamos útero no quiere decir que ya no podamos sanar a través de nuestros ciclos, sí podemos, solamente que conectándonos con la luna o que tomemos anticonceptivos no quiere decir que no podamos sanar a través de nuestros ciclos, sí podemos, pero conectándonos con la luna. Entonces, ese es como el llamado. Si tomamos medicamentos psiquiátricos, si tomamos medicamentos psiquiátricos y además anticonceptivos, podemos conectarnos igual con la energía de la luna y así observar cómo nos vamos sintiendo para estimular como esta capacidad de saber cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿ya? Porque hay diferentes tips y cuidados para el ciclo que yo les voy a entregar hoy día, que posterior a esta liberación emocional, les recomiendo mucho habitar.
A ver, las voy a leer. En mí solo me apareció el número 5 del 5 al 10 años, linaje masculino. Ya, ya logré identificarlo, me hace mucho sentido. Perfecto, entonces ahora, cuando ya interpretes esa emoción, o si ahora no te acuerdas qué pasó, o si no sabes porque apareció como que era del linaje y que era antes de la concepción, o era de la gestación, o era del parto, libérala igual, porque a veces recibimos información a través de los sueños, a través de recuerdos, a través de que vamos a navegar en esa fase del ciclo y nos acordamos de algo. Entonces, por ejemplo, si les aparece alguna emoción, ya yo recuerdo mucho que también a mí me aparecía celos y yo cuando era chica era súper celosa y los celos me aparecieron como de linaje materno y era el momento de la preconcepción. Entonces yo le pregunto a mi mamá, cuando ya me estaba haciendo esta liberación tiempo después, le digo así como, mamá, tú eras muy celosa antes de concebirme, como qué pasó, no sé, sentía mucho celo y ahí había un conflicto con los celos y con las relaciones de pareja. Entonces esa emoción se quedó almacenada en ella, como ella no lo pudo expresar. Yo también la tenía y después yo hice el trabajo de liberación, entonces al hacer el trabajo de liberar y de conectar con que esos celos en verdad no son míos, sino que eran heredados, sino que eran aprendidos, eran trabajos como vínculos de lealtades con el linaje, lo que hice fue cortarlo para transformarlo y crear algo que me hiciera más bien a mí en realidad. Y si tú estás en tu menopausia, te tienes que guiar por la luna, ¿ya? ¿Sigues menstruando y ovulando? ¿No? Entonces por la luna, ¿ya? Por ejemplo, si la emoción que liberaste, no sé, ¿qué número era la emoción que liberaste? Ya, esa 7 y esa 9 preguntar, por ejemplo, si es del pasado o del presente. Si es del presente, déjalo ahí o puedes también investigar si hay una conexión con el pasado. Y si, por ejemplo, te dice que es del pasado, puedes preguntar preconcepción, concepción, lactancia o en alguna edad, ¿ya? Si te responde que, por ejemplo, es entre los 10 y los 15, yo también puedo preguntar si viene del linaje materno o paterno. En cualquier edad o en cualquier momento de nuestra vida nosotros preguntamos si viene del linaje materno o paterno o si viene de una memoria masculina o femenina, ya podemos saberlo así. Y en el caso, como tú ya no tienes ciclo físico, preguntas, ¿en qué fase del ciclo se manifiesta? Ponte tú que te aparece la menstrual. Y la menstrual, ¿qué energía lunar tiene? La luna nueva. Entonces, en la luna nueva, de afuera, ahora estamos en luna menguante, en la luna nueva se materializaría esa emoción en ti, ¿ya? ¿Se entiende eso? Perfecto. Premenstrual. Entonces ahí, Ale, pregúntate a ti cómo te sientes premenstrual. Si es uno y dos, abandono de otro y abandono interno, ¿ya? Tiene que ver el abandono de otros y abandono interno, a veces también constantemente nos sentimos abandonada, constantemente me abandono a mí misma también por diferentes situaciones. Entonces, estas emociones, si bien pueden ser hereditarias y hay mucha información que nosotras heredamos de nuestro linaje, nosotras la podemos trabajar. Y entonces, como se manifiesta en tu fase premenstrual, ¿cómo te sientes premenstrual? ¿Te sientes incómoda? ¿Te sientes inflamada? ¿Te sientes insegura? ¿Es ahí cuando te sientes abandonada? Ahí yo puedo indagar más. Entonces tenemos un valioso poder acá para relacionarnos con nuestro ciclo y para poder relacionarnos con nuestras emociones. Entonces, mira, inseguridad premenstrual y aparece el abandono, claro, porque ahí cuando nosotros hemos tenido heridas de abandono, se aparece el vínculo con nuestros padres, a veces inconscientemente vamos generando apegos inseguros y eso nos hace sentirnos inseguras en la vida. Entonces, nosotras podemos liberar esta emoción y empezar a trabajar en tu fase premenstrual. Yo les entrego a hoy día diferentes temáticas y técnicas para poder trabajar de manera armoniosa con nuestra fase premenstrual. A mí me pasa que preovulatoria me siento muy bien y la emoción es nostalgia. La emoción es nostalgia preovulatoria.
Ok, no necesariamente esta fase premenstrual se puede vivir así como tan terrible o tan dramática, perdón, preovulatoria. Sí, lo que uno puede notar es, por ejemplo, si es que hay algunos niveles de inflamación, de dolor, ya a lo mejor tú te puedes sentir bien y hay aspectos físicos que también se manifiestan. Entonces aquí Ale nos cuenta sobre su emoción atrapada ahí y claramente hay que liberarla. Entonces una vez que ya tenemos esa emoción, identificamos en qué momento la adquirimos, vamos a liberarla. Entonces la vamos a liberar con diferentes afirmaciones, ¿ya? Estas afirmaciones son transmutación, regeneración y reprogramación de nuestras células. Entonces, cuando nosotras transmutamos esta emoción, claro, entonces ahí nosotras la podemos transformar. Entonces digo, voy a transformar ya tal emoción, estas dos emociones las voy a transformar. Entonces digo esta afirmación que les escribo acá, ya, se les voy a cerrar esto. Luego de identificar la emoción, se va al proceso de liberación, que puede ser transmutación, regeneración y reprogramación, o solamente pasar un imán 3 veces por la columna. Si ustedes tienen un imán, lo pasan desde la nariz hacia arriba, hacia su cabeza, 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 por toda la columna, llegando hasta el sacro, 3 veces. Si no tienen un imán, el imán puede ser incluso los de refrigerador. Si no tienen un imán, ustedes dicen inconscientemente a su mente, transmuto esta afirmación, transmuto con ayuda del rayo de luz violeta toda emoción que se ha quedado alojada en mi matriz o en la matriz de tal persona, transmuto liberando a su lugar de origen toda esta información, transmuto y libero. Ya es una afirmación. Puede ser, si tienes de estos imanes de biomagnetismo en la parte negra, si tienes imanes de estos cerámicos del refrigerador, cualquier parte. ¿Cómo te sientes tú, Catalina, cuando estás premenstrual y preovulando? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes tranquila? ¿O te sientes insegura? ¿Ya? La pérdida del alma tiene que ver, si bien no es una emoción como tal, tiene que ver como con una materialización de que en tu linaje femenino, porque es de tu linaje materno, hay una historia de que alguien no se dedicó a lo que quería dedicarse. Ya, entonces cuando una, como que entre comillas, tiene esta emoción o esta percepción y aparece esta pérdida del alma, tiene que ver con que estoy repitiendo el mismo patrón de este linaje que te aparece, que es no dedicarse a algo que le haga sentido, estar en un lugar equivocado. Hay un conflicto ahí con quién yo soy, ¿ya? Entonces, si es del linaje materno, tiene que ver del linaje, y si te aparece a ti, lo más probable es que también te haya pasado o te esté pasando. Entonces, ahí cuéntame tú. Entonces, la pérdida del alma es básicamente como que yo estoy perdida de mí misma. Es mi cuerpo está transitando en un espacio donde no está conectado con el propósito de mi alma. Cuéntame ahí cómo lo percibes tú. Sí, em, ahí chica del sol, que tú también tienes, yo tuve trastorno disfórico premenstrual y claro, te asusta porque te dan ganas de morir. ¿Qué emoción te apareció? ¿Y te apareció en la fase premenstrual? Cami dice inseguridad, linaje femenino, pasado de los 0 a 5 años, fase ovulatoria, y en la cual siente mucha inflamación y dolor. Entonces ahí te hace sentido. Cuando aparece esa emoción de inseguridad que se manifiesta en una fase donde nos sentimos inflamadas y con dolor, nosotras podemos aplicar todos estos conocimientos que les voy a compartir ahora, utilizar baños, danzas, respiraciones, meditaciones para conectar con el poder de esa fase y que ya esa emoción no nos siga perturbando. ¿Te apareció pena y en qué fase de tu ciclo se manifiesta? ¿Qué edad viene también?
Eso es súper importante saberlo cuando uno tiene trastorno disfórico premenstrual, ya, premenstrual. Entonces, ¿en qué edad? Lo más probable es que haya sido también en infancia o haya sido hereditario. Entonces ahí, aparte de trabajar con temas de nutrientes, que hay que consumir bastante omega 3 magnesio, zinc, es importante trabajar también con esa memoria inconsciente que se te quiere mostrar aquí en esa fase. Por algo uno tiene trastorno disfórico premenstrual. No es porque nuestras hormonas solamente quieren jugar una mala pasada, es porque hay algo que no se ha solucionado de nuestra adolescencia o que tiene que ver con que en nuestra adolescencia se manifestó, se despertó algún trauma, alguna separación, no sé, algo pasó en tu vida que tiene que ver con tu adolescencia. Entonces cuéntenme ahí también a la Catalina si es que le hace sentido lo que estábamos hablando. Ok, una vez que nosotros tengamos el imán, podemos pasar el imán 3 veces para liberar las emociones o de a una emoción o las liberamos las dos juntas. En el caso de que no tengamos un imán, solamente con afirmaciones. Primero transmutamos, luego regeneramos, ¿ya? La regeneración dice, regenero las células de, digo mi nombre, Denis Duque, permitiendo que todos esos espacios que fueron liberados se llenen de amor, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy liberando la pena, digo, regenero las células de Denis Duque, permitiendo que todos esos espacios que fueron liberados se llenen de gratitud, de transformación, de energía de amor, de alegría, de entendimiento, de sanación, para que podamos transitar a un buen vivir. Y luego la reprogramación dice reprogramo la mente y las células de Denis Duque, permitiendo que el amor, la felicidad, la autoescucha y todo lo que yo quiero traer para esa fase o para esa emoción, ya alegría, ganas de vivir, lleguen hasta es su corazón y pueda crear una nueva realidad. Entonces son afirmaciones poderosas y estas afirmaciones poderosas van generando a nivel inconsciente un cambio también. Luego pregunto, ¿se liberó esta emoción atrapada? Y ahí me dice que sí o que no. Si me dice que sí, perfecto, agradecemos. Y si te dice que no, vamos a volver a transmutar, regenerar y reprogramar. Ya, a ver, Catalina, comprando me hace mucho sentido, muchas gracias, me cuesta a veces estar en paz con lo que hago, ahora siento que podría hacer más y creo que es también por patrones que traigo heredados. Ay, mira, y ahora tu cuerpo te lo manifestó. Entonces, si se demuestra que es de tu fase preovulatoria y de tu fase premenstrual, en esas fases trabaja mucho con esa autovalidación, con el trabajo de la voz personal, con el amor propio, con todo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, por ejemplo, luego de que damos la señal de la liberación, hay que crear una nueva realidad. El espacio queda disponible en nuestro cuerpo para que nosotros creemos algo nuevo y que no conectemos nuevamente con esa emoción. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, trabajando con nuevos hábitos, trabajando con afirmaciones positivas, trabajando con alguna danza, con arte, con meditación, con rezo. Yo les comparto ahora en la siguiente diapositiva toda la cantidad de rituales que tengo para que ustedes puedan hacer en las distintas fases del ciclo. ¿Ok? Después vamos a seguir con esto. Por ejemplo, si a alguna de ustedes le aparece que en su fase menstrual tienen alguna emoción, ¿ya? Aquí yo les explico todo lo que pasa en la fase menstrual, todo lo que pasa a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual incluso, la diosa que podemos despertar en esta fase, ¿ya? Cómo está nuestra sexualidad y cómo la podemos indagar, y los rituales que podemos hacer. Entonces, si nosotros en esta fase no nos sentimos bien y aparecen emociones que se manifiestan en esta fase, es súper importante que empecemos a ritualizar, ofrendar la sangre a la tierra, pintar con sangre menstrual, pedir a la tierra a través de nuestra sangre, meditar cuando estamos menstruando. Ya, por ejemplo, también podemos utilizar elementos, ya, elementos medicinales. Por ejemplo, cristales. Podemos utilizar en ese momento el cuarzo verde, porque nos lleva a conectar con nuestra voz interior, con nuestra sanación, ya con nuestro descanso, con no ser tan autocríticas con nosotras mismas, o con el ojo de tigre porque nos trae fuerza, acción, marcar límites, o con amatista para transmutar alguna emoción. También nos podemos dar un baño de planta, por ejemplo, aquí yo les recomiendo lavanda, melisa, cedrón, ponen un puñado de cada planta en una olla de greda o en una olla normal con agua, lo dejan hervir 5 minutos,
lo pasan por el colador y luego se dan un bañito. Si no tienen tina no importa porque con un recipiente se agregan ese bañito de plantas de la cabeza hacia, hacia el cuerpo antes de ir a dormir. Entonces ustedes se alimentan y se enfocan en trabajar en esa fase que es la fase donde más hay que poner ojo. Entonces, donde más hay que poner ojo acá, si por ejemplo a la chica del sol le aparecía que es la fase premenstrual, por eso tiene el trastorno disfórico premenstrual, vamos a adelantarnos un poquitito para ver cuáles son las recomendaciones para la fase premenstrual. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, espiritualmente el arquetipo de la hechicera, ¿ya? Y el arquetipo de la adolescente. La diosa que podemos despertar es una diosa intuitiva. Cuando nosotros estamos desconectadas de esa diosa intuitiva, comenzamos a destruirnos y a sentir que no somos merecedoras de nada, ¿ya? Entonces, em, podemos trabajar en esa fase con cristales como la amatista, como el jade, la obsidiana. Cuando uno tiene trastorno disfórico premenstrual, no recomendaría usarla en esa fase, pero sí la amatista, el cuarzo rosa, algo de jade, nos ayudan a depurar, suavizan la fase premenstrual y nos abren la posibilidad a conectarnos con el placer. Nos podemos dar baños de plantas de limpieza con ruda, romero, salvia, lavanda, hacer una depuración energética de los pensamientos, de la mente, ¿ya? También podemos acompañarnos con plantas medicinales como diente de león, porque nos ayuda a trabajar con el hígado, a metabolizar el hígado, los estrógenos, perdón, a través del hígado, y también hojas de frambuesa para preparar nuestra siguiente menstruación. Entonces, básicamente es enfocarnos en lo que necesito según las fases en las que me encuentro. Si yo ya no tengo ciclos físicos, puedo hacer esto mismo conectado a las lunas. O sea, luna nueva sería la fase menstrual, porque aquí lo estábamos comunicando. Miren, fase luna interna, luna nueva. O sea, cada vez que yo estoy menstruando, estoy en mi luna nueva. Pero cuando estamos en luna nueva y ya no tenemos ciclos, es como si estuviéramos en nuestra fase menstrual. Por ejemplo, a quienes también tenían emociones que se manifestaban en la fase preovulatoria, aquí nosotras podemos despertar a nuestra diosa creadora e iluminadora, ¿ya? El arquetipo que se manifiesta en la de la niña, pero también a veces estamos inseguras, con miedo. Entonces, los rituales que podemos hacer es como darle espacio a nuestra niña, armar un altar con su foto, danzar, conectando con su energía para ayudarla a sanar esa historia y así nosotras poder tomar el poder de nuestra adulta porque cuando no nos sentimos con nuestra voz propia o como nos sentimos súper inseguras hacia el resto, tiene que ver con también nuestra energía de niñez y de adolescencia. Entonces tenemos por acá también las plantas medicinales que podemos utilizar como baños de plantas, baños de flores. Este baño de canela con romero y flores de caléndula es para equilibrar nuestra energía, es para equilibrarnos en nuestros propósitos, en nuestro deseo personal. Y podemos utilizar cristales como por ejemplo cuarzo cristal, ópalo, piedra luna, y que son cristales que nos ayudan a florecer, a sacar nuestros dones. ¿Ya? Tenemos la fase ovulatoria, que también nos conecta mucho con el despertar de nuestra energía sexual, con la energía de la diosa iluminadora, ¿ya? Em, las emociones que podemos liberar de esta fase las podemos hacer también a través de los baños. Entonces tenemos baños de rosa, jazmín, flores, miel. Es un baño de florecimiento y activación de la creatividad. Y el cristal que podemos utilizar acá es cuarzo rosa, cuarzo verde. ¿Cómo se utilizarían los cristales? Yo los limpio energéticamente. Ya no hay una forma en específica de limpiarlos, más bien con la que ustedes se conecten. Sí, serán enviados los Power y gracias también a las que están ahí atentas. Entonces, si estamos trabajando con cristales, yo limpio el cristal, lo activo, le pongo mi intención, por ejemplo, lo quiero trabajar para ayudarme a conectar con una emoción amorosa en mi fase premenstrual y lo masajeo mi cuerpo con el cristal, masajeo mi pecho, masajeo mi vientre, masajeo mi cabeza, masajeo mi rostro, porque también así yo voy recibiendo todas las propiedades medicinales de los cristales. ¿Cómo puedo conectar cómo uno puede conectar con su ciclo para utilizarlo como anticonceptivo natural y evitar embarazos? Ya, eso es parte del método sintotérmico. Ayer yo le hablé un poquitito, como más básicamente. Creo que en una clase
así como esta es súper difícil entregar toda la información, pero yo sí tengo clases para que ustedes puedan reconocer su ciclo y tengo acompañamientos también. Entonces, en ese acompañamiento yo las acompaño durante 3 meses a que ustedes con el método sintotérmico puedan interpretar y se conviertan en expertas en su ciclo. ¿Ok? Ahora la idea es como empezar básicamente a conectar con el ciclo para que después ustedes puedan aprender mejor el método sintotérmico, si es que lo quieren tomar conmigo, con otra persona. Da lo mismo, la idea es que ustedes también se puedan conectar de una manera como les haga sentido con su ciclicidad, utilizándolo como anticonceptivo, como poder personal, como a ustedes les resuene. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos toda esta información, ya practicándola en nosotras mismas, la idea es que ustedes lo puedan aplicar a otras personas. Entonces, aquí yo les puse un paso a paso. ¿Ya? Primero, saber las fases del ciclo. Si yo sé las fases del ciclo, puedo ayudar mejor a mi consultante o a mi amiga, a mi mamá, a quien sea. Preparo el espacio, un ambiente amoroso, puede ser a distancia o puede ser presencial, como sea. Pregunto el nombre completo, edad y fecha de nacimiento. ¿Ya? Sí, puedo volver a a la pantalla menstrual. Igual recuerden que esta PPT yo lo voy a enviar para que no no se tomen el tiempo ahora de escribir todo porque igual de todas maneras lo voy a enviar. ¿Ok? Entonces, tenemos acá tercer paso, preguntar el nombre, pedir permiso para entrar al campo energético de la otra persona mentalmente, ¿ya? Pregunto, testeo el sí y el no. Dame el sí dame el sí de Juanita Pérez. Dame el no de Juanita Pérez, ¿ya? De quién es la que va a recibir esta sesión. Si esta sesión es presencial, lo puedo realizar por medio de mi péndulo o con las manos y los pies de mi consultante. Si es a distancia, lo realizo por medio de mi cuerpo. Yo utilizo mi cuerpo como un testeo para la otra persona. Preguntamos, ¿hay alguna emoción a liberar del útero de Juanita Pérez? Y ahí empezamos a rastrear todas las emociones. Ahí empezamos a rastrear las emociones, preguntamos más en profundidad, en qué fase del ciclo se manifiesta, a qué edad se produjeron. Luego podemos acompañar de alguna meditación o visualización, como por ejemplo la que hicimos ayer, o esta meditación de preguntarle al útero cómo se siente, para acompañar esta liberación, ¿ya? Cuando hacemos esta liberación, pasamos un imán, si no tenemos imán, hacemos la transmutación, la regeneración y la reprogramación de esas emociones para posteriormente contarle muy básicamente si nos aparece la emoción de ponte tu abuso, no le voy a decir, oye, tú fuiste abusada, sino que, oye, me apareció esta emoción, ¿qué crees tú? ¿Qué opinas? Siempre desde la pregunta, no desde el asegurar. Le decimos las emociones que se han liberado y preguntándole en qué fase, como en la emoción se manifestó, ponte tú, en la fase premenstrual, cómo vive esa fase y luego le entregamos herramientas para para que pueda tener una mejor relación con alguna de las fases en las que se manifiestan estas emociones. Sí, esta técnica se puede realizar a distancia, se puede realizar a gestantes también, ¿ya? Se puede realizar después de los 3 meses de gestación, porque es una técnica no invasiva, de hecho sirve mucho cuando las gestantes están con mucho miedo o cuando hay problemas de crecimiento de la gestación. Una técnica que es súper amorosa, no va a tener efecto adverso en la persona. Sí, va a quedar guardada toda esta información y la idea es que no tengan miedo en hacerlo, solamente que tengan claridad y ética en el hecho de qué emociones van a decirle a la otra persona. No le puedo estar diciendo, oye, tú fuiste abusada porque apareció abuso. No, mira, me aparece esta emoción de abuso o esta en la fase premenstrual. ¿Tienes algún recuerdo? ¿Te hace sentido? No necesariamente puede ser abuso sexual, puede ser abuso de poder, hay alguna memoria que a lo mejor tampoco ni siquiera sea tuya, sea heredada. Entonces nosotras ahí podemos indagar. No lo aseguramos de lleno, así como, no, tú fuiste abusada, porque eso ya es muy invasivo, sino que más bien preguntamos. Y luego de preguntar, damos recomendaciones pequeñitas, así como, mira, empieza a conocer tu ciclo, hay ciertos rituales que te pueden servir para conectar con tu fase premenstrual, podías empezar a darte un baño, mira, puedes pintar, puedes escribir, puedes dibujar,
Entonces, hay tanta información que te puede servir para poder mejorar esta fase del ciclo. Como nosotras estamos viendo ahora solamente aspectos más emocionales y espirituales, yo las invito a que indaguen más, porque aparte en el diplomado que yo tengo de terapeutas naturales, especialistas en salud uterina, ustedes van a poder dar recomendaciones de plantas medicinales, de tinturas madres, de baños de asiento, de cambios de hábito y alimentación, uso de terapia floral, biomagnetismo, para poder acompañar específicamente eso. Y así poder tener un buen vivir en torno a nuestro ciclo y poder cumplir con el objetivo de la salud uterina que hablábamos ayer, que es conocernos, autoexplorarnos, trabajar con medicina natural, tener una conexión con el espíritu y con el arte. Para mujeres que están dando leche, igual se puede hacer esta terapia, sí, para mujeres que han tenido abortos, que han tenido pérdidas gestacionales, que les sacaron el útero, que tienen alguna enfermedad ginecológica, para mujeres que tienen dolor menstrual, para todo tipo para todos. De hecho, tú se lo puedes realizar incluso a hombres, ya no necesariamente como una liberación de emociones atrapada en el útero, sino que como a nivel testicular. Ya, entonces a los hombres también se le almacenan emociones a nivel testicular, entonces a veces también es importante acompañarlos y ayudarlos. Y si ustedes quieren indagar más, yo las invito a que tomen el diplomado, a que se especialicen en esta área, porque finalmente van a tener información que es científica y espiritual para ayudar a más mujeres y ayudarse a sí mismas. Desde tratamientos de cómo abordar abuso sexual, yo soy diplomada en trauma complejo de abuso sexual, entonces tengo bastante herramientas basada en la neurociencia y también basada en las nuevas investigaciones para tratar el abuso en torno al cuerpo. Ya siempre a veces comparto mucha información en torno a la danza, en torno al movimiento corporal, al canto, a la meditación, porque hay muchas investigaciones nuevas que se están haciendo que hablan de que una persona que vivió abuso o un trauma puede sanar esa historia de su vida a partir de herramientas que incorporen el cuerpo, que incorporen la meditación, que incorporen el conocerse a sí mismo. Y esto va transformando la relación con nuestro cerebro también, porque nuestro cerebro va trabajando en áreas que antes estaban desreguladas y empieza a regularse. Entonces yo trabajo con temáticas que incorporan la terapia conversacional, que es típico de la terapia floral, como hablar, contar tu historia, pero también a través del cuerpo, que eso es lo que nos permite la propiocepción, que es saberlo en dónde estoy ubicada y que al caminar no me voy a golpear con la muralla. Y también estimular la interocepción, que es saber lo que me pasa adentro, cuando estoy respirando, escuchar mi corazón, escuchar mis latidos, saber cómo me siento cuando estoy premenstrual o cuando cómo me siento cuando tengo miedo. Eso es estimular la interocepción, saber lo que pasa dentro de mi cuerpo. Y cuando una persona vivió un trauma o un shock, eso se ve desregulado, se ocurre una disociación entre el cuerpo y la mente. Entonces uno a veces siente que va caminando fuera del cuerpo. Yo también lo he vivido, entonces lo puedo entender. Y desde ahí el cuerpo nos permite volver al centro, nos permite sanar el trauma, sanar ese abuso, sanar esas memorias de dolor. Por eso yo incorporo el masaje, el tocarnos, el autoexplorarnos, porque ahí nosotros vamos a ver, oh, mira, me toco acá y me duele, o me toco esta parte y me molesta y no tenía idea que me molestaba. Entonces eso va generando una comunicación con mi cuerpo y va ampliando la capacidad de saber cómo estoy. Y así en el ámbito de la sexualidad, yo tengo mayor capacidad para decir qué es lo que no me gusta y qué es lo que sí me gusta. Y no complacer al resto, sino que más bien actuar con placer conmigo misma. Entonces, eso mis amadas mujeres que estuvieron hoy día presentes, no sé si tienen dudas o preguntas. Si tienen dudas y preguntas, háganlas ahora, si no, las dejo invitadas a que participen también del retiro de mujeres que voy a tener en febrero del 2024 en el Cajón del Maipo, donde también vamos a trabajar con herramientas para sanar el trauma, para trabajar con nuestro cuerpo físico, emocional y nuestra sexualidad. Y básicamente este es un camino que te trae mucha sanación, aunque tú seas médica, ginecóloga, matrona. Yo he tenido ginecólogas en mis cursos, matronas, kinesiólogas, docentes, terapeutas, psicólogas, de todas las áreas.
y de todas las áreas, algo siempre les he aportado a sus vidas para transformarlas. Así que muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo gigante. Hoy día en la nochecita yo creo que voy a abrir el test de la certificación y ya lo van a tener durante una semana para que puedan ver las clases las voy a tener durante más tiempo, pero una semana voy a tener abierta la evaluación para que puedan responderla. ¿Ya? Este año 2023, ¿cómo puedo unir la información que tengo con lo aprendido de hoy? Ha sido constante. Por ejemplo, si tú te haces una liberación emocional y sabes en qué fase de tu ciclo te encuentras, puedes utilizar todas las herramientas que te compartí para mejorar algún aspecto de alguna de las fases de tu ciclo, que tú no te sientas bien, ponte tú que premenstrual, me pongo autodestructiva, me inflamo, ya, empiezo a comer mejor, empiezo a darme un baño, empiezo a conectar con mi cuerpo. Muchas gracias a todas las que estuvieron y también ahí síganme en redes sociales a las que todavía no me siguen, en Florecer, Sanar la Raíz, Florecer con S, como aparece acá, y también etiquétenme porque eso también me ayuda a seguir llegando a más mujeres. Los PDF también los subo a la plataforma. Es posible, Ale, que una emoción sí se vuelva a acumular, ya porque no hemos sido atentas o no hemos estado atentas a realizar esta nueva realidad, a transformar nuestra realidad. Ponte tú, esta emoción de la inseguridad, ya nuestra memoria celular al liberar esa emoción generalmente va a querer ir por lo conocido. Entonces, al nosotros crear una nueva realidad, empezamos a crear ambientes donde nos empecemos a sentir más segura, empezamos a trabajar en nuestra seguridad. Pero lo más cómodo y conocido que tiene nuestro cuerpo es la inseguridad, entonces va a querer llevarnos hasta allá. Entonces sí se puede realizar esta liberación emocional una vez a la semana, una vez en cada una de las fases de tu ciclo, para ayudarte y por sobre todo incorporando nuevos hábitos en torno a la emoción que estás liberando. Si estás liberando la inseguridad y no estás haciendo un cambio para sentirte más segura, para sanar a esa niñez, para sanar a esa adolescente, es súper difícil que esa inseguridad se vaya por sí sola, va a seguir volviendo. Entonces ahí nosotras es cuando empezamos a trabajar en sanar nuestra niñez, en trabajar con nuestra adolescencia, en empezar a hablarnos más lindo, a valorar lo que somos, empezar a ponernos en situaciones en donde antes nos sentíamos inseguras. Ok, gracias a todas, les mando besitos grandes, que estén muy bien.